Un niño negro pobre salva al padre de un multimillonario. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Era una noche de noviembre inusualmente fría en un barrio urbano muy animado, de esos que se meten en los huesos y hacen que el aire se sienta cortante con cada respiración. Marcus, un adolescente negro de 17 años, se dirigía a casa después de su turno a tiempo parcial en la tienda de la esquina, con los hombros encorvados para protegerse del viento cortante. Las calles estaban extrañamente silenciosas, salvo por el estruendo ocasional de un coche que pasaba, o el ladrido lejano de un perro. Marcus llevaba una mochila de segunda mano, con las correas deshilachadas por años de uso, y calzaba unas zapatillas tan gastadas que las suelas eran casi lisas. Cada paso le hacía temblar los calcetines finos, pero siguió adelante, ansioso por volver al pequeño apartamento que compartía con su madre. La vida de Marcus siempre había sido implacable, un ciclo interminable de dificultades que dejaba poco espacio para algo que no fuera la supervivencia. Su madre, una mujer decidida, tenía 2 trabajos para poder tener las luces encendidas y comida en la mesa. A menudo se iba antes del amanecer y no regresaba hasta bien entrada la noche. Marcus tenía que valerse por sí mismo la mayor parte del tiempo, pero nunca le guardó rencor por ello. Entendía los sacrificios que ella hacía, aunque el peso de sus circunstancias se hacía más pesado cada día que pasaba. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podían manejar, y cada mes traía nuevos desafíos que amenazaban con derribar su frágil estabilidad. Mientras Marcus caminaba, mantenía la cabeza gacha y exhalaba pequeñas nubes que rápidamente desaparecían en la noche. Las farolas de la calle proyectaban sombras alargadas que parpadeaban a su paso. Su tenue resplandor no contribuía a iluminar las aceras agrietadas. A menudo tomaba ese atajo para volver a casa, atravesando una red de callejones estrechos que le ahorraban varios minutos de caminata. Esa noche, la oscuridad parecía más espesa de lo habitual y el silencio se sentía casi opresivo. Marcus se ajustó más la chaqueta y aceleró el paso. De repente un débil gemido rompió el silencio y detuvo a Marcus. Se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en el pecho mientras se esforzaba por escuchar. Al principio, pensó que podría haber sido un animal callejero, tal vez un gato o un mapache que hurgaba en los contenedores de basura que bordeaban el callejón. Pero cuando dio un paso cauteloso hacia adelante, el sonido volvió a sonar, esta vez más claro. Era inequívocamente humano, un gemido bajo y angustiado que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Marcus miró a su alrededor, buscando entre las sombras el origen del ruido. Al final del callejón, justo al otro lado del alcance de la farola más cercana, vio una figura desplomada contra la pared. Dudó un momento, el miedo se apoderó de él. Sus instintos le decían que siguiera caminando, que llegara a casa lo antes posible y dejara atrás cualquier problema que esto pudiera causarle. Pero algo en la boca del estómago lo impulsaba a acercarse. Se acercó con cautela, sus pasos resonando contra las paredes del callejón. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara. Un hombre, de unos 60 años, sentado con la espalda apoyada en la fría pared de ladrillos. El rostro del hombre estaba pálido, casi fantasmal, y gotas de sudor brillaban en su frente a pesar del aire gélido. Se agarraba el pecho con una mano, respiraba con dificultad y de forma superficial. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero las palabras salieron en un susurro ronco, apenas audible. El pulso de Marcus se aceleró. No necesitaba ser médico para saber que algo iba terriblemente mal. El estado del hombre era grave, y la urgencia de la situación hizo que una oleada de adrenalina corriera por las venas de Marcus. Se agachó junto al hombre con la mente acelerada. Los ojos del hombre se abrieron por un momento, llenos de una mezcla de dolor y desesperación. Marcus no tenía un teléfono para llamar para pedir ayuda, y la idea de correr a buscar a alguien más le parecía una pérdida de tiempo precioso. El pánico amenazaba con apoderarse de él, pero se obligó a mantener la calma. Se dio cuenta de que no había nadie más alrededor, nadie más que pudiera intervenir. Si este hombre tenía alguna posibilidad de sobrevivir, dependía de Marcus. Reuniendo todo su coraje, se inclinó más cerca, hablando con voz firme a pesar del miedo que le anudaba el estómago. Le dijo al hombre que aguantara, prometiéndole que no lo dejaría. Pero incluso mientras hablaba, los ojos del hombre comenzaron a ponerse en blanco y su cuerpo se quedó flácido. A Marcus se le encogió el corazón.
Sabía que tenía que actuar rápido. Ignorando el frío que le picaba en los dedos y el temblor de sus piernas, colocó el brazo del hombre sobre su hombro y lo sujetó con fuerza por la cintura. El peso del hombre era mayor de lo que Marcus había previsto y se tambaleó bajo la carga, casi perdiendo el equilibrio. Pero no se detuvo. Respiró profundamente, ajustó su agarre y comenzó a moverse. Cada paso requería cada gramo de fuerza que podía reunir. El viaje al hospital parecía interminable. Marcus se esforzó por soportar el dolor de sus piernas, respirando entrecortadamente y con dificultad mientras avanzaba con dificultad. Las calles se desdibujaban a su alrededor, y el resplandor distante del cartel del hospital era su única atención. Los autos pasaban. Sus conductores no se daban cuenta del chico que llevaba a un hombre inconsciente sobre su espalda. Marcus quería gritar pidiendo ayuda, pero su energía ya estaba al límite. Sabía que no podía perder el tiempo esperando a que alguien los notara. Mientras se acercaba a la entrada del hospital, las luces brillantes parecían casi cegadoras después de la oscuridad del callejón. Su visión se nubló, pero se obligó a seguir adelante. Con un último empujón, atravesó las puertas a trompicones, con la voz quebrada mientras pedía ayuda. Las enfermeras y los médicos corrieron hacia él. Sus voces se superponían mientras tomaban al hombre de sus brazos y lo colocaban en una camilla. Marcus se desplomó en un banco cercano, con el pecho agitado mientras trataba de recuperar el aliento. El personal médico trabajó rápidamente. Se llevó al hombre en una camilla y desapareció por un pasillo. Marcus se sentó allí, empapado en sudor a pesar del frío, con las manos temblando tanto por el cansancio como por la adrenalina. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a calar en él y una ola de dudas lo invadió. ¿Y si el hombre no sobrevivía? ¿Y si nadie creía su historia? Después de todo, era solo un adolescente, un chico de un barrio en dificultades sin nada que contar. Mientras estaba sentado en la sala de espera, con el zumbido de las luces fluorescentes en el techo y los débiles sonidos de la maquinaria del hospital a lo lejos, la mente de Marcus trabajaba a toda velocidad. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro pálido del hombre y la desesperación que lo atormentaba en sus ojos. Fuera lo que fuese lo que sucediera a continuación, Marcus sabía que su vida acababa de cambiar de maneras que aún no podía comprender. El hombre que casi había perdido la vida aquella fría tarde de noviembre fue identificado rápidamente como Thomas Whitmore, un empresario multimillonario cuyo nombre era sinónimo de éxito. A sus 62 años, Thomas era una figura imponente en el mundo de los negocios, célebre por haber construido un imperio desde cero. Pero todo eso casi había llegado a un final abrupto en ese oscuro callejón, si no fuera por las acciones de un chico cuyo nombre nadie parecía conocer. Los médicos fueron claros. Thomas había sufrido un ataque cardíaco severo y, si Marcus no hubiera actuado tan rápidamente, no habría sobrevivido. Su estado se había deteriorado tan rápidamente que cada segundo había sido crítico. La rapidez de pensamiento y la absoluta determinación de Marcus habían marcado toda la diferencia. Mientras Thomas se recuperaba en su habitación privada del hospital, la realidad de lo que había sucedido comenzó a asentarse en él. La idea de lo cerca que había estado de la muerte le provocó escalofríos. Su riqueza, su estatus, sus conexiones, nada de eso había importado en esos momentos. Habían sido las acciones de un adolescente común y corriente, alguien sin ninguna conexión con él, las que le habían salvado la vida. Thomas no podía quitarse de la cabeza la imagen del chico, empapado en sudor y sin aliento, mientras gritaba pidiendo ayuda en la sala de emergencias. La noticia del incidente se extendió como un reguero de pólvora, alimentada por el personal del hospital que compartió la extraordinaria historia de un joven que llevaba a un multimillonario inconsciente 3 kilómetros hasta un lugar seguro. Los periodistas se enteraron y pronto los medios de comunicación estaban llenos de titulares sobre el acto heroico. Los periodistas acamparon fuera del hospital con la esperanza de ver al adolescente, pero se encontraron con la decepción. Marcus había evitado por completo ser el centro de atención. Había salido del hospital tan silenciosamente como había llegado, sin dejar ningún nombre ni información de contacto. Para él, la idea de ser el centro de atención era abrumadora. No quería ser parte de la atención que parecía seguir a Thomas Whitmore donde quiera que fuera. Thomas, sin embargo, no podía dejarlo pasar. A medida que pasaban los días y su fuerza comenzaba a regresar,
Sus pensamientos se concentraban en el chico que lo había salvado. Pidió detalles al personal del hospital, pero solo pudieron describir a Marcus en términos vagos. Un joven adolescente negro, de no más de 17 o 18 años, que vestía una mochila desgastada y zapatillas deportivas. No había registros de él en el sistema y nadie sabía cómo encontrarlo. Frustrado pero decidido, Thomas recurrió a su hijo, Adrian Whitmore, en busca de ayuda. Adrian, de unos 30 años, era el director de operaciones de Whitmore Enterprises, y un hombre conocido por su actitud fría y sensata. Abordaba la vida como hacía negocios, con un enfoque claro en la eficiencia y los resultados. Cuando su padre le contó la historia del chico que le había salvado la vida, Adrian escuchó atentamente, aunque su escepticismo era evidente. Para él, la historia sonaba demasiado buena para ser verdad. En su mundo el altruismo era poco común, y la gente normalmente tenía motivos para sus acciones. Sin embargo, aceptó ayudar a su padre a localizar a Marcus. Thomas y Adrian emplearon sus considerables recursos para iniciar la búsqueda. Revisaron las imágenes de vigilancia del hospital con la esperanza de captar una imagen clara de Marcus cuando llegó esa noche. No tardaron mucho en encontrarlo. Un adolescente, apenas un niño, que luchaba bajo el peso de un hombre inconsciente que se tambaleaba hacia la sala de urgencias. A partir de ahí, empezaron a juntar pistas. Las imágenes mostraban a Marcus saliendo del hospital poco después de que Thomas fuera llevado a cirugía, y una de las enfermeras recordó que había mencionado que tenía que volver a casa con su madre. No había mucho con lo que basarse, pero fue suficiente para que Adrian empezara a investigar. Después de varios días de búsqueda, finalmente lo encontraron. Marcus vivía en un pequeño y destartalado edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad, muy lejos del lujo y la opulencia a los que estaban acostumbrados los Whitmore. El edificio era viejo, con pintura descascarada y ventanas rotas tapadas con cartón. Los estrechos pasillos olían a humedad y moho, y el sonido de discusiones apagadas y niños llorando resonaba a través de las paredes. Cuando Thomas y Adrian llegaron, vestidos con trajes a medida y bajando de un elegante automóvil negro, parecían completamente fuera de lugar. Marcus abrió la puerta con cautela. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa al reconocer a Thomas. De pie en la puerta, se encontró cara a cara con el hombre que había llevado en brazos por las calles hacía menos de 2 semanas. Thomas ahora estaba completamente recuperado, su postura era recta y sus ojos brillaban de gratitud. Adrian estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Thomas extendió su mano, con voz firme pero llena de emoción, mientras le agradecía a Marcus. Reconoció las acciones extraordinarias del muchacho, dejando en claro que tenía una deuda con él que nunca podría pagar. Marcus, sin embargo, permaneció en silencio, sin saber cómo responder. No esperaba volver a ver a Thomas, y mucho menos que apareciera en su puerta. Se movió incómodo, mirando por encima del hombro como para asegurarse de que su madre no estuviera al alcance del oído. Adrian, que observaba el intercambio, no pudo ocultar su escepticismo. Estudió a Marcus atentamente, sus ojos penetrantes captando cada detalle, la ropa raída, las zapatillas gastadas, el ligero cansancio en su expresión. Para Adrian, Marcus era un enigma, y no estaba del todo convencido de que las intenciones del chico fueran tan puras como parecían. Le preguntó directamente a Marcus, con un tono brusco e inflexible. Adrian quería saber si Marcus había esperado algún tipo de recompensa, si había esperado usar el incidente para ganar algo para sí mismo. Marcus sintió que se le encogía el estómago ante las palabras de Adrian. Apretó los puños a los costados, resistiendo el impulso de responder bruscamente. Sabía que no debía morder el anzuelo, pero la insinuación le dolía. Mantuvo la calma, con voz firme mientras explicaba que había actuado por instinto, sin pensar en obtener ganancias ni en el reconocimiento. No había salvado a Thomas por ser quien era, lo había salvado porque era lo correcto. Adrian no parecía convencido. Su desconfianza era evidente en la forma en que se mantenía, con los brazos cruzados con fuerza, como si quisiera protegerse de la posibilidad de ser engañado. Pero Thomas, de pie junto a él, tuvo una reacción diferente. Vio algo en Marcus que Adrian no vio, una fuerza silenciosa, un profundo sentido de integridad que no se podía fingir. Thomas le creyó y su gratitud solo aumentó. El intercambio terminó de forma incómoda,
con Thomas expresando su deseo de ayudar a Marcus en todo lo que pudiera, mientras que Adrian se mantuvo frío y distante. Marcus, abrumado por todo el encuentro, observó cómo los dos hombres se daban la vuelta y se alejaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se apoyó en ella, con la mente acelerada. No tenía idea de qué hacer con su repentina aparición o qué podría significar para su futuro. Para bien o para mal, su vida ya no era la misma. Thomas Whitmore, fiel a su palabra, fue incansable en su determinación de ayudar a Marcus y a su familia. Desde el momento en que se recuperó, comenzó a explorar formas en las que podía recompensar al muchacho que lo había llevado a un lugar seguro. Para Thomas, no se trataba solo de expresar gratitud, se trataba de hacer algo significativo, de crear un impacto duradero en una vida joven. Vio potencial en Marcus, potencial que podría nutrirse con el apoyo adecuado. Sin dudarlo, Thomas se acercó para ofrecer su ayuda, proponiendo pagar la educación de Marcus, cubrir el alquiler de su familia y brindarle la estabilidad financiera que nunca habían conocido. Pero Marcus dudó. No compartía el optimismo de Thomas, y su escepticismo superaba cualquier alivio que la oferta pudiera haberle proporcionado. Al haber crecido en un mundo donde las promesas a menudo venían con condiciones ocultas, Marcus había aprendido a ser cauteloso. La caridad, en su experiencia, rara vez era incondicional. Siempre había una expectativa asociada, una deuda que pagar de maneras que no se podían medir en dinero. Había visto que eso les pasaba a otras personas en su comunidad, ofertas de ayuda que con el tiempo se convertían en cadenas, atrapando a las personas en ciclos de obligaciones de las que no podían escapar. Aunque las intenciones de Thomas parecían genuinas, Marcus no podía quitarse de encima el temor de que aceptar ayuda significaría perder el control de su propia vida. Se mantuvo firme, negándose a aceptar nada más allá de lo que era absolutamente necesario. Cuando Thomas trató de insistir, Marcus se mantuvo firme. Le explicó que no había salvado a Thomas por una recompensa, ni había actuado con ninguna expectativa de beneficio personal. Sus acciones esa noche habían estado impulsadas por una simple creencia en hacer lo correcto, y no tenía ningún deseo de convertir eso en una transacción. Sin embargo, Adrian veía las cosas de otra manera. Al observar el intercambio entre su padre y Marcus, su desconfianza no hizo más que aumentar. Consideraba que la renuencia de Marcus era una actuación, un movimiento calculado para parecer noble mientras buscaba algo más. Adrian había pasado su vida en el mundo de los negocios, donde los motivos rara vez eran puros y las intenciones a menudo estaban enmascaradas por elaboradas fachadas. Para él, el comportamiento de Marcus no era diferente. Adrian no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén y cuestionó abiertamente la sinceridad de Marcus. Acusó a Marcus de manipular la gratitud de su padre, presentando sus acciones como parte de un plan más amplio para ganar simpatía y beneficios. La tensión entre Adrian y Marcus aumentaba con cada interacción. El escepticismo de Adrian, combinado con su lengua afilada, hacía que cada encuentro pareciera una batalla. Cada gesto de gratitud de Thomas parecía menos un acto de bondad y más una prueba del orgullo de Marcus. Aunque Marcus intentaba mantener la calma, las acusaciones de Adrian le provocaban una profunda frustración. El constante cuestionamiento de sus motivos era un recordatorio de cómo la gente como Adrian veía a la gente como él, a través de lentes de sospecha y duda, como si la integridad fuera un lujo que solo se permitía a los privilegiados. A pesar de la resistencia de Marcus, su madre vio las cosas de otra manera. Para ella, la oferta de Thomas era un salvavidas, una oportunidad de escapar del peso aplastante de sus problemas financieros. Instó a Marcus a reconsiderar su decisión, recordándole que aceptar ayuda no tenía por qué significar perder su independencia. Señaló lo mucho que había trabajado, lo mucho que se había sacrificado y lo poco común que era que a alguien en su posición se le ofreciera una oportunidad así. «Esta podría ser tu salida», le dijo, con la voz cargada de esperanza y agotamiento. Pero Marcus no podía dejar de lado su orgullo. Había pasado toda su vida demostrando que podía sobrevivir por sí solo, y la idea de depender de otra persona, incluso de alguien tan bien intencionado como Thomas, le parecía como admitir la derrota. En lugar de aceptar ayuda, Marcus redobló sus esfuerzos. Aceptó turnos extra en la tienda de la esquina, empezó a ayudar en un taller de automóviles cercano, e incluso empezó a hacer trabajos ocasionales en el vecindario. Sus días eran largos y agotadores,
y le dejaba poco tiempo para nada más. Por la noche estudiaba con atención los libros de texto para obtener el GED bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio de segunda mano. Estaba decidido a demostrar que no necesitaba la compasión ni las limosnas de nadie, que podía forjar su propio camino sin depender de la caridad de los demás. Mientras tanto, la salud de Thomas empezó a flaquear una vez más. Aunque intentó mantener su ritmo habitual, la tensión de su recuperación y el estrés de tratar de ayudar a Marcus empezaron a pasar factura. Su energía menguó y se sintió cada vez más débil con cada día que pasaba. La frustración de Thomas se vio agravada por la resistencia de Marcus, que no podía comprender del todo. Para Thomas, ayudar a Marcus era más que una compensación, era una oportunidad de crear algo bueno a partir de una tragedia inminente. Pero cada negativa se sentía como un rechazo a su gratitud y pesaba mucho sobre él. Adrian, al ver que la condición de su padre se deterioraba, culpó directamente a Marcus. Argumentó que la insistencia de su padre en ayudar a alguien que no quería recibir ayuda estaba causando un estrés innecesario. En su mente, la negativa de Marcus era egoísta, un acto de orgullo obstinado que estaba lastimando al mismo hombre que había arriesgado todo para encontrarlo. Adrian se enfrentó a Marcus, acusándolo de poner sus principios por encima del bienestar de Thomas. La acusación dolió, pero Marcus se negó a ceder. Sabía que las palabras de Adrian provenían de un lugar de malentendido, pero aún así lo dejaron sintiéndose acorralado, como si se estuviera viendo obligado a elegir entre su orgullo y su conciencia. El creciente conflicto creó una grieta entre los tres hombres, cada uno de ellos lidiando con sus propias frustraciones y temores. Thomas, atrapado entre su deseo de ayudar y su salud en declive, intentó mediar, pero sus esfuerzos solo parecieron profundizar la división. La desconfianza de Adrian y el desafío de Marcus se convirtieron en un ciclo, alimentándose mutuamente y creando una tensión que amenazaba con eclipsar todo lo demás. A pesar de la creciente presión, Marcus se mantuvo firme en su determinación de valerse por sí mismo. Se entregó por completo a su trabajo y a sus estudios, utilizando el conflicto como combustible para su ambición. Pero el peso de la situación pesaba sobre él, un recordatorio constante de que sus decisiones no eran solo suyas. Las súplicas de su madre, la mala salud de Thomas y las acusaciones de Adrian ocupaban un lugar preponderante en su mente, creando una tormenta de dudas e incertidumbre de la que no podía escapar por completo. En medio de todo esto, la salud de Thomas empeoró. El hombre que alguna vez había parecido invencible ahora parecía frágil, y su fuerza se desvanecía a medida que el estrés de la situación hacía mella. Para Marcus, ver el deterioro de Thomas era un doloroso recordatorio de las consecuencias no deseadas de sus acciones. Aunque había salvado la vida de Thomas, ahora se preguntaba si su negativa a aceptar ayuda estaba haciendo más daño que bien. El conflicto se había convertido en algo más que un choque de voluntades, era una batalla sobre valores, orgullo y la naturaleza compleja de la gratitud. Una tarde tranquila, bajo el suave resplandor del sol poniente, Thomas invitó a Marcus a su majestuosa pero ahora sobria casa. La casa, con sus imponentes columnas y jardines bien cuidados, le parecía a Marcus un símbolo de todo lo que había evitado. Dudó al entrar. Los pisos pulidos y las paredes inmaculadas contrastaban marcadamente con su propio mundo. Thomas se sentó a esperar en el estudio. Su presencia, que antes era imponente, se había reducido, pero no se había borrado. Los meses transcurridos desde su ataque cardíaco habían tenido un efecto visible, dejándolo más delgado y con la voz más apagada. Sin embargo, sus ojos tenían la misma determinación que Marcus recordaba de su primer encuentro. Thomas le hizo un gesto a Marcus para que se sentara frente a él. La habitación estaba llena de un aire de finalidad, como si esta conversación fuera un punto de inflexión para ambos. La voz de Thomas, aunque frágil, tenía un peso que hizo que Marcus escuchara con atención. Explicó cuánto había estado reflexionando, no solo sobre la noche en que Marcus le salvó la vida, sino sobre los años que había pasado construyendo su imperio. La riqueza, el poder, todo había tenido un precio, y ahora estaba empezando a ver las cosas de otra manera. Admitió que su deseo inicial de ayudar a Marcus había tenido su raíz en la culpa, la necesidad de equilibrar la balanza de una vida que había sido tan desproporcionadamente a su favor. Pero ahora vio algo más. Thomas se inclinó hacia adelante,
con expresión seria. Le dijo a Marcus que ofrecer ayuda ya no era una cuestión de recompensa, ni de gratitud ni de caridad, sino de crear oportunidades para alguien que había demostrado resiliencia, determinación y amabilidad, a pesar de llevar sobre sus hombros más cargas de las que le correspondían. Reconoció el orgullo que impedía a Marcus aceptar sus ofertas y admitió que se había equivocado al intentar imponer sus soluciones. Esta vez, Thomas prometió que sería en los términos de Marcus. Cualquier ayuda que pudiera brindarle vendría sin condiciones, sin obligaciones y sin disminuir el sentido de sí mismo de Marcus. Marcus permaneció sentado en silencio, y sus defensas se suavizaron por primera vez. Durante mucho tiempo había visto a Thomas como una figura definida por su riqueza, un hombre que no podía entender lo que significaba luchar. Pero ahora veía algo más profundo. Debajo de su exterior pulido había un hombre agobiado por los privilegios que lo habían aislado de la realidad durante demasiado tiempo. Thomas no solo estaba ofreciendo ayuda, estaba pidiendo una oportunidad para hacer algo bien. No era compasión ni caridad, era una oportunidad para construir algo mejor juntos. Mientras se desarrollaba la conversación, Adrian se quedó en el pasillo, sin que nadie se diera cuenta, pero escuchando atentamente. Se había acostumbrado a desestimar a Marcus por ser terco y desagradecido, alguien que se negaba a ver el valor de lo que su padre le ofrecía. Pero al escuchar el intercambio, Adrian comenzó a ver a Marcus de otra manera. El chico no estaba impulsado por el orgullo en sí mismo, era ferozmente independiente porque tenía que serlo. Adrian comenzó a comprender que Marcus no rechazaba su ayuda por arrogancia, sino por una profunda necesidad de protegerse de un mundo que rara vez ofrecía algo sin un precio. Cuando la conversación terminó, Adrian entró en la habitación, sorprendiéndolos a ambos. Por primera vez, su tono carecía de su habitual dureza. Reconoció la fuerza y la resistencia de Marcus, cualidades que antes había descartado como terquedad. Adrian admitió que se había equivocado al juzgar a Marcus con tanta dureza y le ofreció algo inesperado, una pasantía en su empresa. No era caridad, explicó. Era una oportunidad de demostrar su valía en un entorno profesional, de utilizar la misma determinación y coraje que lo habían llevado hasta allí. Marcus dudó. La oferta le pareció a la vez desalentadora e intrigante. Después de pensarlo un momento, aceptó, aunque no sin cautela. En los meses siguientes, la dinámica entre Marcus y Adrian cambió. Al trabajar juntos, comenzaron a verse el uno al otro bajo una nueva luz. Adrian, que había pasado su vida en salas de juntas y reuniones de negocios, admiraba la determinación y la ética laboral de Marcus. Marcus, a su vez, descubrió un lado más compasivo de Adrian. Un hombre que, a pesar de su exterior frío, tenía sus propias inseguridades y luchas. La extraña pareja encontró puntos en común, y su respeto mutuo se convirtió en una amistad inesperada. Juntos, comenzaron a pensar en formas de marcar una diferencia tangible. Inspirados por sus experiencias compartidas, lanzaron una iniciativa comunitaria enfocada en crear oportunidades para jóvenes desfavorecidos. El programa ofrecía tutoría, capacitación laboral y becas, con el objetivo de romper el ciclo de pobreza que había definido tantas vidas, incluida la de Marcus. Se convirtió en algo más que un proyecto. Se convirtió en una misión que les dio un propósito a ambos. Marcus se encontró asumiendo un papel de liderazgo, asesorando a otras personas que compartían su experiencia y sus dificultades, mientras que Adrian utilizó sus recursos y conexiones para garantizar el éxito del programa. A medida que su iniciativa ganaba impulso, la salud de Thomas seguía deteriorándose. Observaba su progreso con orgullo, sabiendo que su decisión de confiar en Marcus había sido la correcta. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía más ligero, como si finalmente hubiera encontrado la paz al saber que su legado no estaría definido por su riqueza, sino por las vidas que había ayudado a cambiar. Un año después de esa conversación crucial, Thomas falleció pacíficamente mientras dormía. Su pérdida fue profundamente sentida tanto por Marcus como por Adrian, quienes habían llegado a verlo como algo más que una figura paterna o un benefactor. Se había convertido en un mentor, un guía y un catalizador del cambio. En el funeral de Thomas, le pidieron a Marcus que hablara. De pie ante un grupo de personas que habían conocido a Thomas de diferentes maneras, socios comerciales, familiares, amigos,
Marcus sintió el peso del momento. Habló con voz firme, sus palabras llenas de emoción pero cuidadosamente elegidas. Reflexionó sobre el hombre que había sido Thomas, no solo como multimillonario o filántropo, sino como alguien que le había enseñado una lección que permanecería con él para siempre.